Buenas Hablamos fuerte, tardes, ya te dije. buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Cristian Manuel Salas Vargas, soy del grupo A3 y conmigo veremos tejido muscular. Dentro de sus generalidades podemos decir que tiene la función principal de la contracción. Su unidad básica es el miofilamento y se clasifica en miofilamento delgado y miofilamento grueso. La clasificación según su aspecto se da como músculo estriado que tiene estriaciones transversales y el músculo liso, como podemos observar acá, que no presenta estriaciones. El músculo estriado se clasifica en músculo visceral, como podemos observar aquí, el músculo cardíaco en el corazón y el músculo esquelético, el cual es el más conocido entre nosotros. El músculo estriado se fija en el hueso y corresponde al movimiento esquelético que realizan las personas. Y la célula muscular esquelética es un sinticio multinucleado. Como podemos observar aquí, las fibras musculares se forman por la fusión de pequeñas células musculares denominadas mioblastos. Los núcleos se encuentran por debajo de la membrana plasmática denominada sarcolemma. El tejido conjuntivo es aquel que rodea a las fibras musculares y continúa en una forma de un tendón o alguna otra estructura de fibras de colágeno que lo fijan por lo general al hueso, en el cual tenemos y podemos diferenciar el endomicio, que es una fina capa de fibras reticulares con algunos vasos sanguíneos pequeños y algunas pequeñas ramificaciones nerviosas. También tenemos el perimicio, que es una capa mucho más gruesa que envuelve el endomicio a los endomicios y forman un haz o fascículo, como podemos observar aquí, que tiene también vasos sanguíneos grandes y nervios. Y por último tenemos el epimicio, el cual rodea todo el conjunto de fascículos penetrados por la irrigación y la inervación. Por otro lado, también tenemos los tipos de fibras musculares esqueléticas. Tenemos fibras tipo 1 o fibras oxidativas lentas. Estas son de color rojo y son unidades motoras de construcción lenta resistentes a la fatiga. También tenemos las fibras de tipo 1A o fibras glucolíticas oxidativas rápidas, las cuales también son unidades motoras de construcción rápida, pero son resistentes a la fatiga. Contienen grandes cantidades de glucógeno y son capaces de hacer glucólisis sin oxígeno. Por otro lado, también tenemos fibras de tipo 2B o fibras glucolíticas rápidas. Son más grandes y de color rosado pálido, tienen menos mioglobina y menos mitocondrias, pero almacenan una cantidad considerable de glucógeno. Son son unidades motoras de construcción rápida y propensas a la fatiga. También tenemos las miofibrillas y miofilamentos. Las miofibrillas, como estamos viendo aquí, están compuestas por miofilamentos. Las miofibrillas son subunidades estructurales y funcionales de la fibra muscular, compuestas por haces de miofilamentos. Los miofilamentos son polímeros filamentosos individuales de miosina 2, actina y otras proteínas asociadas. Los haces que forman las miofibrillas están rodeadas por el retículo sarcoplásmico. Acá podemos observar al sarcómero, el cual es la unidad contráctil básica del músculo estriado, en el cual podemos denotar el filamento grueso de miosina 2 y el filamento delgado de actina. La actina filamentosa, troponina, tropomiosina y miosina 2 son filamentos primarios para el aparato contráctil. También podemos observar las proteínas de accesorio, todo lo que viene a ser en el sarcómero. Aquí podemos observar la actina, la cual se polimeriza en una hélice de doble hebra llamado filamento de actina filamentosa. Cada molécula de actina globular del filamento delgado tiene un sitio de unión con la miosina. Acá podemos observar la miosina. La miosina 2 es un dímero compuesto por dos cadenas polipeptidadas y cuatro ligeras. Cada menómero de miosina tiene una cadena ligera esencial y una cadena ligera reguladora. Por otro lado, tenemos la tropomiosina. Como podemos observar aquí, es una proteína que también consiste en una doble hélice de dos polipéptidos que forman filamentos que se ubican en el surco que hay entre las moléculas de actina filamentosa y el filamento delgado. Por otro lado, también pillamos la troponina.
que está aquí justamente con la actina y relacionada con la tropomiosina, y son un complejo de 3 subunidades globulares, en las cuales se pueden denominar la troponina C, que se encarga de fijar el calcio, la troponina T, que se encarga y une a la tropomiosina, y la troponina I, que se une a la actina e inhibe la interacción actina-miosina. Por otro lado, también tenemos la tropomodulina, que es una proteína fijadora de actina que se une al extremo libre negativo del filamento delgado, mantiene y regula la longitud del filamento de actina en el sarcómero. Otras proteínas que también podemos encontrar aquí es la tinina, que es una proteína larga, la cual abarca la mitad del sarcómero y ancla los filamentos a la línea Z. Esta es la línea Z, la cual tiene alfactina, que es una fijadora de actina y organiza los filamentos finos en una forma paralela y los ancla a la línea Z. También tenemos la desminina, como podemos observar aquí, tiene forma de malla que rodea al sarcómero a la altura de la línea Z. También podemos tener las proteínas de la línea M, que comprenden varias proteínas fijadoras de miosina, como la miomesina, la proteína M y la purina. Las proteínas C son las que mantienen los filamentos gruesos alineados a la línea M o a la banda H. Bien, la distrofina es una proteína grande, considerable, que se encarga de vincular a la lámina con los filamentos de actina. Ciclo de puentes transversales de actomiosina o el ciclo de contracción. El acortamiento de un músculo comprende rápidas interacciones repetidas entre las moléculas de actina y miosina y se mueven los filamentos delgados conjunto a los filamentos gruesos, en los cuales podemos ver la etapa 1, 2, 3, 4 y 5. La etapa de adhesión que empieza aquí, podemos ver que la cabeza de la miosina está fuertemente unida a la molécula de actina del filamento delgado. El ATP está ausente, aún no hay ATP, y tiene una conformación rígida conocida como configuración de rigidez. Pasando a la siguiente etapa de separación, la cabeza de la miosina se desacopla del filamento delgado. El ATP se une a la cabeza de la miosina y pasamos a la etapa de flexión, en la cual, por consecuencia de la hidrólisis del ATP, avanza una distancia corta con relación del filamento delgado, alrededor de 5 nanómetros. Este movimiento se da por la escisión o división del ATP en ADP y fósforo inorgánico. Ambos productos hidrolíticos permanecen unidos a la cabeza de miosina, como podemos observar aquí, y luego empieza la etapa 4 de generación de fuerza, donde podemos ver en estos 3 cuadros que la cabeza de la miosina libera el fosfato inorgánico, lo libera, y con esto se produce el golpe de fuerza. Esto permite que la miosina, al unirse más fuerte a la actina, en un segundo efecto, la cabeza de la miosina genera una fuerza a medida que retorna a su posición erguida original y se pierde el ADP también de la cabeza de la miosina. Y por último terminamos con la etapa 5 de la readhesión, donde la cabeza de la miosina se une en una forma estrecha a una nueva molécula de actina y el ciclo puede repetirse las veces que sean necesarias. Siguiente, regulación de la contracción muscular. En la regulación de la contracción muscular participan el calcio, el retículo sarcoplásmico y el sistema de túbulos transversos. El calcio debe estar disponible para la reacción entre la actina y la miosina. Después de la contracción debe eliminarse. Esto se logra en una acción combinada entre el retículo y el sistema de túbulos. El retículo sarcoplásmico está organizado por una serie de redes repetidas alrededor de las miofibrillas que se extienden desde la unión A hasta la I y hasta el siguiente sarcómero continuo. Para liberar el calcio al sarcoplasma, la membrana plasmática de los sistemas terminales tienen abundancia de canales con compuertas para la liberación del calcio, denominadas receptores de rianodina. El sistema de túbulos transversos, como podemos ver acá, los túbulos, bien, son compuestos por numerosas invaginaciones, repliegues entre membranas de la membrana plasmática. Una recibe el nombre de túbulo T, y estas tienen proteínas sensoras de voltaje denominadas receptores sensibles a la dihidropiridina.
La despolarización de la membrana del túbulo T desencadena la liberación del calcio desde las cisternas terminales para iniciar la contracción. La relajación muscular es el resultado de la reducción de la concentración de calcio citosólico libre en el músculo. Los músculos están controlados por neuronas motoras que se encuentran en la médula espinal o en el tronco encefálico. La unión neuromuscular es el sitio de contacto entre las ramificaciones terminales del axón, como podemos observar aquí, y la fibra muscular. Las vesículas simpáticas de las terminaciones del axón liberan la acetilcolina hacia la hendidura para luego dirigirse a los receptores en el sarcolema. Esto provoca la apertura de canales que liberan la entrada del sodio, lo cual causa la despolarización de la membrana, estimulando la liberación del calcio para iniciar la contracción. También podemos decir que existe una inervación sensitiva que provee la información del grado de tensión del músculo y sobre su posición. El uso muscular es una unidad receptora especializada del músculo compuesta por dos tipos de fibras musculares modificadas llamadas células fusales y por terminaciones nerviosas. El uso neuromuscular transmite información acerca del grado de estiramiento de un músculo. La histogénesis. La histogénesis es la formación de diferentes tejidos a partir de células indiferenciadas. Los mioblastos derivan de una población autorrenovable de las células madres miógenas multipotenciales, que se originan en el embrión a la altura del mesodermo paraxial no segmentado y del mesodermo segmentado de la somita. El músculo en desarrollo contiene dos tipos de mioblastos, como podemos observar aquí, los mioblastos. Existen los mioblastos iniciales o tempranos, que son responsables por la formación de los miotubos primarios. Estos miotubos primarios están formados por la fusión casi sincronizada de los mioblastos iniciales, y los mioblastos avanzados o tardíos, que dan origen a los miotubos, los cuales se forman en la zona inervada del músculo, desarrollando más miotubos. Estos tienen contacto directo con las terminales nerviosas. También podemos observar las células satélites que se interponen entre la membrana, podemos observarlas aquí, se interponen entre la membrana plasmática de la fibra muscular y su lámina externa. Estas son un tipo de células indiferenciadas, no son ni células musculares ni células nerviosas, pero pueden convertirse con el estímulo apropiado en una célula diferenciada, como la célula muscular o fibra muscular. También tenemos el músculo cardíaco. Tienen los mismos tipos y la misma organización de filamentos contráctiles en el músculo esquelético. Además exhiben bandas, las cuales estas son llamadas discos intercalares que atraviesan la fibra de forma lineal. Podemos distinguir también que está compuesta por varias células cilíndricas unidas en un extremo por los discos paraxiales, y el núcleo de la célula se encuentra en el centro. Podemos observar la diferencia también entre la miosina que está en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. Las direcciones son diferentes, bipolar y el otro es lateral. Bien, los discos intercalares. Los discos intercalares son sitios de adhesión entre las células continuas. Esta adhesión célula a célula se produce por fibras de longitud variable, en las cuales podemos observar el componente lateral y el componente transversal del disco intercalar. Ambos componentes presentan la unión de adhesión, la cual sostiene a las células cardíacas de sus extremos, y siempre aparecen como un límite transversal entre las células. También tenemos los desmosomas, que unen a las células individuales entre sí, impidiendo que se separen ante la contracción repetida. Y por último tenemos las uniones comunicantes o por hendidura, que proveen la continuidad iónica de las células cardíacas continuas, y también protege las superficies laterales contra las fuerzas generadas durante la contracción del músculo. Por otro lado, dentro de los dímeros, los túbulos T del músculo cardíaco se penetran a la altura de la línea Z, como podemos observar acá, los túbulos T
pasan por la línea Z, conteniendo un solo túbulo, T, por el sarconema. El complejo de túbulo T y dos cisternas terminales adyacentes se denominan en el músculo cardíaco diada, como podemos observar acá, la famosa diada. El latido es iniciado y regulado por células de conducción cardíaca. Se organizan en nódulos y fibras de conducción denominadas fibras de Purkinje, que podemos observar aquí en este imagen. Y para concluir, el músculo liso. Este presenta en forma de haces o láminas de células fusiformes alargadas con finos extremos. Están conectadas por uniones en hendidura y presentan casi los mismos componentes. Filamentos delgados de actina, filamentos gruesos de miosina, como podemos observar acá. En lugar de tener una disposición bipolar, como las células esqueléticas, las fibras esqueléticas, las moléculas SMM están orientadas con una dirección a un lado del filamento opuestas al otro. Las moléculas SMM son capaces de sentir la dirección de un campo magnético aplicado a ella durante periodos repetidos, incluso cuando el campo haya sido desactivado. Otro compuesto importante es la cinasa de las cadenas de miosina, la cual es una enzima importante para la contracción, ya que inicia el ciclo de contracción después de la activación del calcio. También tenemos la calmomodulina, la cual fija el calcio a las moléculas de actina y miosina. Y por último tenemos la alfa-actina, que esto es muy importante ya que es el componente estructural de los cuerpos densos. Como podemos observar, los cuerpos densos son aglomeraciones de proteínas en el citoplasma de las células musculares lisas. Fijan a los filamentos delgados como intermedios al sarconema. Contracción del músculo liso. La contracción del músculo liso se puede dar por diferentes causas. Por el impulso mecánico, que se da por una acción no directa hacia el músculo y se activa el reflejo miógeno como el estiramiento previo a este. También tenemos la despolarización eléctrica, que es la estimulación nerviosa, activando la liberación de la acetilcolina y de la noradrenalina. También podemos recibir un estímulo químico, el cual es producido por la angiotensina 2, la vasopresina y el tromboxano A2. Gracias por su atención y anclaré un enlace al chat para que puedan ver la contracción muscular del músculo esquelético con más detalle y con más información. Gracias.